Ciudadanía y valores para noveno grado. Continuamos nuestro libro en la unidad número 3. Vamos en la semana 2 de esta unidad. El tema de esta ocasión se nos titula, veamos cómo nos dice: la Guerra Fría, el rol de la propaganda y el surgimiento de las Naciones Unidas. Exploración, actividad 1. Observen la imagen y lean el texto. Y esto al español significa dos mundos, 1950, dos mundos, 1950. Dice, en la imagen se muestran dos mapas del mundo. Dice. En el más grande se observa la Unión Soviética en rojo. Miren que está en rojo la Unión Soviética. Y Estados Unidos en azul. Norteamérica. Mapas como este fueron utilizados como propaganda política con el fin de disuadir a los ciudadanos estadounidenses sobre el avance de la Unión Soviética y con ella el del comunismo. O sea, que el comunismo, bueno, no mucho, no se ve muy atractivo debido a la propaganda alarmista. Los estadounidenses apoyaron programas de contención al comunismo o de apoyo a los países de la Segunda Guerra Mundial, entre los que se destacan la doctrina de Truman y el Plan Marshall. Si es que el comunismo, dicen que hay 5 medios de producción. Comenzaron con el esclavista, luego pasamos al feudalismo, luego pasamos a al capitalismo, donde está Estados Unidos, luego vamos al comunismo, donde estamos comunismo, y por último terminamos el socialismo. Pero el comunismo prácticamente, por lo que vemos en Cuba, fracasó. Sobre problemas en Cuba. Vamos a las preguntas. Respondan. ¿Qué símbolos observan en el documento? ¿Qué representan? ¿Qué elementos del mapa les llama la atención? ¿Por qué se utilizan esos colores para presentar a las potencias, rojo y azul? ¿Qué impacto pudo tener este tipo de propaganda en los estadounidenses? Alarmado, el comunismo. Cómo el uso de la propaganda influencia la manera de pensar y las decisiones de las personas. Reflexionen sobre la importancia de estudiar diferentes perspectivas y contrastar, dice, diferentes fuentes de información. Vamos a la página 94. Vamos a nuestro cuaderno diario. ¿Qué le vamos a poner? Página 94, unidad 3, semana 2. Le ponemos así, lo titulamos y contestamos las preguntas en nuestro cuaderno diario. Vamos con la primera pregunta. ¿Qué nos dice? ¿Qué símbolos observan en el documento? ¿Qué representan? Los colores rojo para la Unión Soviética y azul para Estados Unidos actúan como símbolos de las ideologías opuestas al comunismo y el capitalismo. Acuérdense que el comunismo es el rojo y el capitalismo es el azul. Además, los contornos geográficos de cada nación simbolizan sus áreas de influencia, donde tenía casi el comunismo abarca casi todo Rusia, mientras que Estados Unidos parte de Europa y Estados Unidos. La mayor influencia. ¿Qué elementos del mapa le llaman la atención? La distribución global de los colores llama la atención, mostrando cómo la competencia de ideología se extendió, más allá de sus propias fronteras. También destaca la cercanía entre Alaska, parte de Estados Unidos, y Siberia, parte de la Unión Soviética en el mapa pequeño. El mapa pequeño es este. Aquí vemos Alaska, miren, que es propiedad de Estados Unidos, es parte de uno de los estados de Estados Unidos, y aquí tenemos a Siberia. Aquí donde localiza la caricatura de G.I. Joe, cuando se une Rusia con Estados Unidos para pelear contra la cobra en la caricatura. Vamos, sigamos con la siguiente pregunta. ¿Por qué utilizan esos colores? Para representar a las potencias. Vamos a ver, ¿por qué utilizan el rojo y el azul? El rojo se ha asociado históricamente con el comunismo y la revolución socialista, mientras que el azul representa estabilidad y poderío económico, vinculado al sistema capitalista liberado por Estados Unidos. ¿Qué impacto pudo tener este tipo de propaganda en los estadounidenses? Este tipo de propaganda fomentaba miedo y preocupación en los Estados Unidos y motivarlos a apoyar políticas como la doctrina de Truman y el Plan Marshall, diseñadas para contener el comunismo y reconstruir Europa. Además, reforzaba la importancia de las alianzas internacionales como la OTAN
y legitimando las decisiones políticas exteriores de Estados Unidos. Sí, es que es una cosa que por lo menos a mí me causa pánico, pues, en lo personal, el comunismo, porque dicen que ahí como que el cristianismo no cabe ahí. Entonces, ¿dónde queda Dios ahí? Sí, dicen que, bueno, tuve un jefe que era testigo de Jehová. Recuerdo que él dijo que llegó como misionero a Cuba y ahí tuvo muchos problemas. Ya no podía predicar así como andan aquí en El Salvador, ¿va? Que andan por todos lados. ¿Va? Allá en Cuba no, allá los van controlando. Y si alguien habla con ellos, esa persona es castigada, según él comentaba. O sea, que no hay libertad de religión. Ese es el problema que causa el comunismo. Una de tantas. ¿Va? Vamos, vamos con la siguiente. Vamos con la siguiente. ¿Cómo el uso de la propaganda influencia la manera de pensar y las decisiones de las personas? La propaganda puede reforzar ideas preexistentes a crear nuevas narrativas, a menudo apelando a emociones como el miedo o el orgullo durante la Guerra Fría. Estas imágenes ayudaron a moldear la opinión pública sobre la amenaza comunista, influyendo directamente en políticas exteriores y alianzas. Reflexionen sobre la importancia de estudiar diferentes perspectivas y contratar diferentes fuentes de información. Estudiar diferentes perspectivas y contratar fuentes de información es fundamental para evitar ser manipulados por sesgos o narrativa unilateral. Comprender las intenciones detrás de cada fuente ayuda a desarrollar un pensamiento crítico, lo cual es esencial para tomar decisiones informadas. Vamos con el siguiente subtema. Los orígenes de las causas de la Guerra Fría. Vamos a ver que se nos está poniendo candente este tema. Está bonito, igual que la Segunda Guerra Mundial. ¿Va? Sí, yo creo que también vamos a tocar la caída de los muros de Berlín. Claro, ya vamos a ver en los temas. No lo he visto en la carrera. ¿Va? Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Europa quedó destruida. Los países enfrentaron el desafío de la reconstrucción no solo de sus ciudades, sino de otros aspectos vitales como la economía y la forma de vida en la sociedad. Cuando la guerra concluyó, los países aliados, Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Soviética, ya habían discutido las directrices de la posguerra. Alemania fue ocupada por los vencedores. Bueno, ya lo saben. Sí, tenía que pedir porque no estaban muy cuerdos con lo que hacían. Allá lo vimos el año pasado en la historia de Ana Frank, y toda su familia, cómo vivieron los judíos, ¿verdad? Y eso estaba. Y aparte de los judíos, hubo más víctimas, los cristianos, y parece que habían también estos señores, los gitanos, también fueron víctimas de ese régimen, ¿verdad? Nazi. ¿Verdad? Alemania fue ocupada por los vencedores, Estados Unidos, Reino Unido, Francia y la Unión Soviética. Y a consecuencia de ello que quedó dividida en 4 zonas. Estamos hablando de Alemania. Su capital, Berlín, y también fue segmentada, dice, como el resto del país. En años posteriores se construiría uno de los símbolos más representativos de la Guerra Fría, el Muro de Berlín. Sabemos que ese muro se cayó en 1900, sí, fue en 1989, creo que cuando salió aquí la canción. La canción de We Don't Chase the Scorpion. Llévame a la magia del momento, decía la canción, en español. ¿Va? La Segunda Guerra Mundial trajo consigo el posicionamiento de los Estados Unidos como una superpotencia, tanto política como económica. Asimismo, la Unión Soviética, a pesar de los millones de fallecidos que dejó la guerra, demostró su capacidad política y económica. Al unirse a los aliados para enfrentar a la Alemania nazi y los países de eje. Tras el fin de la guerra, las razones que unieron a las potencias para la Guerra Fría comenzó después de la Segunda Guerra Mundial. Sus raíces se encuentran en el siglo XIX, con el antagonismo ideológico entre el capitalismo y el comunismo, que no son buenos, que no, bueno, más bien dicho, como que antagonismo, como que quiere decir que no son muy buenos amigos, no collado, porque este idioma, el capitalismo es quien se queda con toda la plata, el comunismo supuestamente es repartirlo equitativamente en teoría, pero ya en la práctica había un presidente de Cuba, se dicen muchos mitos. Sí, estaba viendo, creo que fue, no sé si igual Rojo Vivo o Univisión. Dijeron cuánto dinero había hecho el presidente que ya falleció. ¿Va?
Entonces, ahí había capitalismo, no había comunismo ni socialismo, porque en el socialismo no permiten que nadie acumule riqueza. Ni tanto el comunismo como el socialismo, ahí tiene que ser por igual. Pues si fuera de menos de miedo, diría yo, el comunismo, si fueran equitativos y dejara que hubiera una libertad. Pero ahí creo que ahí está mucha censura ahí en el comunismo. La Revolución Rusa de 1917. Wow. Ellos estaban en revolución y El Salvador estaba en el mero. En esa época creo que fue ¿a qué ubicamos en 1917? La erupción del volcán de San Salvador. Consolidó la Unión Soviética como líder del comunismo y a Estados Unidos como el representante del capitalismo. Quien hace más riqueza. A partir de 1945 empiezan los planes de la reconstrucción y configuración del mundo. O sea, que en esa época se acuerdan que terminó la Segunda Guerra Mundial, que despertaron iniciativas de la Unión Soviética en Europa del Este y de Estados Unidos, en la parte occidental del continente. Dichos proyectos de apoyo económico fueron el Plan Marshall y la doctrina de Truman por parte de Estados Unidos y el Plan Molotov, impulsado por la Unión Soviética. Documento 2. Leamos el documento 2 que nos dice, vamos a ver, veamos. Los planes económicos rivales reforzaron la división militar que existía en Europa al crear esferas económicas de influencia que competían una con otra. En Occidente, la existencia económica del Plan Marshall revitalizó o creó gobiernos democráticos que se basaban en los principios del mercado libre, o como mínimo lo toleraban en los países del este. El Plan Molotov se convirtió en la base de Comecon, que amalgamó a las economías de Europa del Este con la economía soviética. La reglamentación económica de la Europa del Este fue acompañada de una intensificación de la representación política, toda vez que los soviéticos pensaron que ya no era necesario aplacar la opinión occidental. Hoy vamos con la siguiente. Vamos con el siguiente subtema. Entonces dice, surgimiento de las Naciones Unidas. Vamos a ver qué nos dice de las naciones de la ONU. Vamos a ver qué nos dice. Dice, una consecuencia de la Segunda Guerra Mundial fue la fundación, dice. Una de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial fue la fundación de la Organización de las Naciones Unidas, United Nations, en inglés. Documento 3. Esta forma de organización de los estados había tenido un intento no muy exitoso después de la Primera Guerra Mundial, llamada la Liga de las Naciones. Sin embargo, nunca tuvo los resultados esperados. Durante la Segunda Guerra Mundial, los líderes estadounidenses pensaron en la creación de un organismo en el que aún en tiempos de paz los países pudiesen ser miembros y con ello mediar conflictos, unir esfuerzos, además de que las potencias mundiales lograran ejercer cierto poder de decisiones frente a las situaciones globales. Vamos. Hoy vamos con los surgimientos y los alcances de las Naciones Unidas. Vamos a ver qué alcanzó las Naciones Unidas. Dice, documento otra vez. El primer objetivo se había realizado a través de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que en sus comienzos tenía 51 miembros, entre los que figuraban 20 repúblicas latinoamericanas. El segundo se estructuraba a través del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que contaba tan solo con 5 miembros. Estados Unidos, Gran Bretaña, la URSS, Francia y China, y en el que cada uno de los miembros tenía poder de veto contra cualquier propuesta que se hiciera. Únicamente el Consejo de Seguridad podía emitir resoluciones vinculantes para todos los Estados miembros de las Naciones Unidas, incluso para decretar sanciones o acciones militares. Ni Stalin ni los británicos tenían demasiada fe en la nueva organización, pero ambos se dejaron llevar para complacer a sus poderosos socios Estados Unidos. En 1945, nadie podía prever el papel mundial que iba a desempeñar Naciones Unidas a medida que se extendía la Guerra Fría. En este contexto, también se crearon otros organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, FMI, encargado de equilibrar el sistema económico mundial. Posteriormente surgió el Banco Mundial, encargado de otorgar préstamos a los países. Eso está bien vigente actualmente. Estas instituciones cumplieron algunas de las directrices establecidas para reconfiguración del mundo después de la Segunda Guerra Mundial y se dio paso a la Guerra Fría. Actividad. Desarrolla la habilidad de conciencia histórica temporal. Para ello, responde, ¿en qué contexto surge la guerra mundial? Vamos a contestar esa pregunta y luego contestamos esto.
Estamos en la página 90. Bueno, vamos al cuaderno diario y le ponemos página 96, unidad 3, semana 2. Página 96 para diferenciar de la otra. Resolvemos la actividad y nos dice. Resuelve. Responde que el contexto surge la Guerra Fría. La Guerra Fría surge como resultado de las tensiones entre Estados Unidos y la Unión Soviética al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Estas potencias tenían ideologías opuestas: capitalismo versus comunismo. La creación de instituciones como las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial marcó un intento de estabilizar el orden mundial, pero también dejó en evidencia las rivalidades que se profundizaron con el tiempo. Estados Unidos versus Rusia. Rusia. Me acuerdo aquella lucha libre, ahí salía la americana y la rusa, salían peleando quién ganaba. También salía la española roja, la montaña Fiji. Era un programa, a la vez la lucha libre de mujer era cómico. La montaña Fiji era una mujer más gorda y nadie la podía mover. Entre todas la quería mover y no podían, era demasiado gordita la montaña Fiji. Va, porque considera que el conflicto ideológico surge desde antes del fin de la Segunda Guerra Mundial. El conflicto ideológico entre Estados Unidos y la Unión Soviética comenzó antes del fin de la Segunda Guerra Mundial. En la conferencia de Yalta y Potsdam, los líderes aliados intentaron negociar el futuro de Europa, pero las diferencias entre el capitalismo estadounidense y el comunismo soviético causaron tensión. La URSS buscaba expandir su influencia en Europa del Este, mientras que Estados Unidos diseñaba estrategias para contener esa expansión. No quería que los comunismos se expandieran. Hasta la fecha no se ha podido. Estas discrepancias marcaron el inicio de la desconfianza mutua y establecieron las bases para la rivalidad de la Guerra Fría. Cuando dicen esto de comunismo, me recuerda que el programa de Los Simpsons, que donde el Papa Juan Pablo II llegó a Cuba solo a regañar a Fidel. Fidel, cambia todo esto, le decía el Papa Juan Pablo II en un capítulo de Los Simpsons. Profundiza la información sobre las Naciones Unidas y completa. Objetivo de la creación de la ONU, contexto en que surge la ONU y el rol que desempeña en la actualidad la ONU. Objetivo de la creación de las Naciones Unidas. El objetivo principal era mantener la paz mundial y evitar conflictos como las dos guerras mundiales, tanto la primera como la segunda. Además, se buscaba proporcionar un espacio para la mediación de los conflictos, fomentar la cooperación internacional y garantizar un marco para que las grandes potencias tomaran decisiones juntas frente a los problemas globales. Contexto en el que surge la ONU. La ONU se fundó tras la Segunda Guerra Mundial en un esfuerzo para evitar futuros conflictos de esa magnitud, porque esa Segunda Guerra Mundial fue algún desastre. Su creación reflejaba el deseo de las potencias de establecer un organismo efectivo diferente a la Liga de las Naciones que habían fracasado tras la Primera Guerra Mundial. Rol que desempeña la ONU en la actualidad. Hay un día la ONU desempeña un papel. Hoy en día la ONU desempeña un papel crucial en la resolución de los conflictos, el mantenimiento de la paz y la asistencia humanitaria. Además, lidera esfuerzos en áreas como el cambio climático, la protección de los derechos humanos, los derechos humanos también, y la promoción de los desarrollos sostenibles. Digamos que los derechos humanos, últimamente aquí en El Salvador han dado mucho de qué hablar. ¿A quién están defendiendo? ¿De quién son los derechos humanos? A modo que hicieron un meme que decía, en mi gobierno, dice, ¿cómo es que decía? En mi gobierno se respetaban los derechos humanos, solo que había bastante criminalidad. Entonces, ¿dónde estaban los derechos humanos? Ese meme sí que me dio risa. Que se respetaban los derechos humanos, pero no se podía vivir a gusto, no podíamos ir a cualquier lado. Sé que los derechos humanos, vamos a analizar esto. Aquí pongámosle coco porque en base a esto vamos a hacer la siguiente actividad. Vamos a ver las etapas de la Guerra Fría. La primera etapa de la Guerra Fría se llama etapa de contención, 1945-1953. Vamos a ver esta primera etapa. Dice, esta etapa estuvo marcada por la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Destacaron los dirigentes políticos Harry Truman, presidente de Estados Unidos, y Joseph Stalin, líderes de la Unión Soviética. Una de las características más representativas de este periodo fue la conciliación de los bloques capitalista y comunista. Ambos crearon instituciones y organismos que marcaron su esfera de influencia económica, militar y política. Entre los acontecimientos que marcaron este periodo están el desarrollo de la bomba atómica. Bueno, esto lo vamos a incluir vamos a tocar este tema cuando hagamos la actividad.
por parte de la Unión Soviética. 1949, la guerra de Corea, 1950-1953. Vámonos con la siguiente etapa. Etapa de dispersión se llama esta, 1953-1962. Es como una segunda etapa de la Guerra Fría. ¿Qué noticia aquí va? Con la muerte de Stalin en 1953, la institución de la Unión Soviética cambió e inició el proceso de estabilización. La Guerra Fría comenzó a dimensionarse como un fenómeno global. Esto evidenció con el triunfo de la Revolución Cubana. Como consecuencia, Estados Unidos vio el avance de la Unión Soviética como una amenaza directa, aunando a esa situación la crisis de los misiles de 1952. Mm, Incrementó alarmas a nivel mundial ante una posible confrontación directa entre las potencias que llevaría a la guerra nuclear. Sin embargo, y por contradictorio que parecía que este momento debido a la negociación diplomática entre el presidente Kennedy y el líder soviético Nikita. Nikita, ¿qué dice? Veamos qué nombre más raro. Nikita Khrushchev. Se logró establecer un diálogo, uy, qué bueno, y se acordó remover los misiles de Cuba por parte de la miren, hasta en Cuba, por parte de la URSS. Y Estados Unidos, y haría lo mismo con los misiles en Turquía. Sé que estaba candente esto, miren que hasta Cuba, y no másito, no estoy muy lejos, había misiles. Pero también está la creación de la bomba atómica. Bueno, vamos a la siguiente etapa. Ya me dio miedo. Bueno, sigamos. Etapa de conciencia pacífica. 1952-1975. ¡Ay! Me gusta ese año. Por este año se ubica un cuento que les conté por ahí. Este periodo se caracterizó por la relación de tensa entre ambas potencias, que se regularon por el diálogo, establecido como consecuencia de la crisis de los misiles. La Guerra Fría cambió de escenario y se posicionó en países de África, Asia y América Latina. En el contexto de la guerra de Vietnam, desató opiniones divididas en Estados Unidos y perder la guerra fue visto como un signo de debilidad desde la perspectiva de la Unión Soviética. Sin embargo, el conflicto de Afganistán marcó de forma negativa a la URSS, pues evidenció las dificultades económicas y sociales del bloque comunista. Vamos a la última etapa de cooperación entre el sistema 1975-1991. Como les dije, la caída del muro de Berlín fue en 1989. Ahí salían las tomas. ¿Va? Y por cierto, en 1991 salió la canción de Willow Chen de Scorpion, la canción del silbidito, que por cierto llegó a ser, creo que, entre las número uno. No llegó a ser la gran número uno, porque habían más canciones románticas que le hicieron competencia. Va. Vamos a ver qué dice. Etapa de cooperación entre el sistema 1975 y 1971. Esta etapa estuvo marcada por la renovada política exterior de Estados Unidos y el debilitamiento del sistema soviético. El presidente estadounidense Ronald Reagan implementó cambios importantes en esas políticas y las acciones de su país. Entre ellas, aumentó el presupuesto para el desarrollo de las armas más avanzadas. La Unión Soviética no tenía la capacidad económica para reforzar ese rubro. En la URSS también se propusieron cambios significativos. Con la llegada del poder de Mikhail Gorbachev, se propuso a la Unión Soviética una serie de reformas conocidas como Perestroika y Glasnost, que implementaba una reconstrucción del sistema soviético. En 1989 se dio la caída de los muros de Berlín. Sí, así, porque recuerde que lo que no anda bien, no termina bien. Se cayeron los muros. La caída del muro de Berlín, y en 1991 la URSS se dividió. Para algunos historiadores estos procesos marcaron el fin de la Guerra Fría. Sí que duró bastante, imagino. Vamos a ver. Vamos a leer. Ahora vamos con siguiente subtema. Aspecto destacado de la Guerra Fría. Durante la Guerra Fría, las potencias en disputa no entraron en una confrontación directa, aunque sí se involucraron en conflictos en los países donde tenían intereses o cierta influencia. La competencia entre ellos se evidenció en aspectos políticos, económicos, sociales. A continuación se representa una serie de aspectos fundamentales que definieron este proceso histórico. Vamos con el sistema ideológico. Después vamos a hacer la actividad. Dámoslo después. Medio lo vamos a resumir. Durante la Guerra Fría se fueron
conformando los bloques capitalista y comunista, representados por Estados Unidos y la Unión Soviética, respectivamente. Estos aspectos ideológicos se mantuvieron en acciones y directamente políticos que marcaron la forma de administración en cada uno de los estados. Vamos con la carrera armamentista. Ambos gobiernos apostaron por la carrera armamentista. Los gobiernos ya saben, Rusia y Estados Unidos, lo que despertaron alarma a nivel mundial sobre el posible fin de la humanidad a causa de armas de antianiquilación masiva. Estados Unidos había utilizado las bombas nucleares en la Segunda Guerra Mundial y la Unión Soviética y el desarrollo en 1989. Además de las armas nucleares, también se invirtió en armamentos más sofisticados a lo largo del alcance. Dice que estaba viendo algunos programas de YouTube y dicen cómo conectan todo esto con la Biblia y el Apocalipsis. Dicen que esas langostas que Juan vio eran helicópteros, porque las langostas llevaban corona y la corona posiblemente era la hélice. Bueno, bien, ve que la palabra de Dios está cumpliendo pasito a pasito. Carrera espacial. La carrera espacial se convirtió en una apuesta de ambas potencias por alcanzar prestigio internacional a través de la población del espacio. Desarrollo tecnológico. Tanto Estados Unidos como la Unión Soviética intervinieron considerables cantidades de dinero en avances científicos y tecnológicos. En este rubro se dio énfasis al desarrollo de la informática. Asimismo, se incluyó la fabricación de electrodomésticos que dejaron la calidad de vida de las personas. Vamos con el impacto cultural. La Guerra Fría tuvo efectos negativos en la población en ambos bloques. Por ejemplo, está la persecución y la purga de los miembros del Partido Comunista en la Unión Soviética, que dejó miles de fallecidos durante el periodo de Stalin. En Estados Unidos también se vio cómo recelo con el comunismo llegara al país. El marxismo fue la persecución política impulsada por el senador Joseph McCarthy. En este contexto, muchas personas perdieron sus empleos debido a las falsas acusaciones de conspirar contra el gobierno. La Guerra Fría marcó a la población mundial con el miedo de la persecución y la preocupación ante la posibilidad de fin de la humanidad. ¿Sí? Que les recuerde que todos los cristianos estamos observando las Biblias y el Apocalipsis se les tiene encima. Pero el Apocalipsis recuerde que es única revelación, lo que Juan vio. Pero mientras todo el mundo que esté preparado con Cristo, que no tiene que tener miedo a estas cositas. Pero actividad en equipo. No, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Desarrollen en la habilidad de conciencia histórica temporal. Para ello, resuelvan. Seleccionen uno de los aspectos destacados de la Guerra Fría. Vamos a seleccionar cualquiera de estos 5. En el caso mío, como saben que aquí nos gusta trabajar, vamos a desarrollar los 5 temas. Ideologías, carrera armamentaria, carrera espacial, desarrollo tecnológico, impacto social, cultural. ¿Y por qué les dije que en la clase anterior le pusieran coco? Porque dice, ese aspecto lo vamos a ubicar en el acontecimiento que represente ese aspecto. Ubiquen el acontecimiento que marcan ese aspecto. También indaguen las características principales de ese aspecto y sitúen según la etapa propuesta de la Guerra Fría. ¿Cuál es la etapa? Esta etapa la vamos a ubicar ese aspecto que vamos a desarrollar. Como les dije, vamos a desarrollar los 5. Pero ustedes en su cuaderno solo van a desarrollar uno. No me estén reclamando que les estoy poniendo mucho, no. Yo para que copie el que a usted más le guste, puede hablar de sistema ideológico, carrera ¿cómo dice aquí? Vamos a ver, nos dice carrera armamentista, carrera espacial, desarrollo tecnológico, impacto cultural. Vamos a hablar sobre los 5 y usted tome el que usted guste. No es que tiene que hacerlo todo. Ya me duele la mano, ay, me dio lástima, pero ¿qué podemos hacer? Aquí le estamos ayudando, no le estamos imponiendo, yo soy el mejor, porque yo no soy el mejor. Bueno, podrán haber mejores que mí, pero iguales ninguno. Yo soy mi especie, soy único. Cuando yo nací el molde se quebró. O sea que pueden haber mejores o peores, pero igual que mí nadie. Así que dicen el lujo de decir que son mejores que yo. Por eso yo no me voy a pelear ni me voy a enojar con nadie. Vamos a ver. Para los que quieran hacer el sistema, dicen... Vamos a hablar sobre el sistema ideológico durante la Guerra Fría. Este es un tema muy independiente de los otros 4. Puede hablar, dice. ¿Y qué van a traer? Acontecimiento representativo. Construcción del muro de Berlín. En el sistema ideológico de la Guerra Fría. La construcción del muro de Berlín, 1961, simboliza la división entre el bloque comunista y el capitalista, convirtiéndose en un problema concreto de la confrontación ideológica. B. Características principales de esta. División física, simbólica.
separa Berlín en dos sectores, reflejando la posición de valores entre el comunismo y el capitalismo. Control social, otra característica, y represión. Se utilizó para evitar la migración masiva del este al oeste y para reforzar el poder autoritario en las naciones del bloque oriental. Símbolo propagandístico, representaba la cortina de hierro que dividió a Europa y marcó la percepción global de la Guerra Fría. Ubicación cronológica según las etapas de la Guerra Fría. Esta lo ubicamos en la etapa de distensión, 1953-1962. Aunque hubo esfuerzos de diálogo en este periodo, la construcción del muro en 1961 evidenció que la rivalidad ideológica persistía con fuerza, marcando un límite tangible entre las dos esferas de la influencia. La guerra argumentatista en la Guerra Fría, otro subtema. Si usted quiere hablar de este, lo pueden anotar. ¿Qué vamos a notar de esto? Acontecimiento representativo. El primer ensayo exitoso de la bomba nuclear soviética en 1949. Este hito cerró la brecha tecnológica tras el uso de bombas nucleares por Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial e impulsó una competencia intensa en el desarrollo de armamento de aniquilación masiva y sistemas sofisticados de largo alcance. Sí, dicen que la bomba atómica fue lo que paró gran parte de la Segunda Guerra Mundial. ¿Va? Poco, dicen que creó miedo. Más, características principales. La escala tecnológica militar impulsó el desarrollo de armamento nuclear y sistemas avanzados, aumentando la capacidad destructiva de ambos bandos. Amenaza global a la acumulación de armas generó el concepto de destrucción mutua asegurada, creando un clima de temor mundial ante el posible fin de la humanidad. Pues sí, es la gente la que miedo. Cristo bien, cuando uno ve esas cosas. A su nombre, gloria, del gran pánico que dan estas cosas. Reafirmación del poder ideológico. El desarrollo de arsenal nuclear se convirtió en un símbolo de superioridad que respaldaba las posturas y estrategias de cada bloque. Ubicación cronológica. En este acontecimiento se inscribe dentro de la Europa de contención, 1945-1953, en la que se sentaron las bases de enfrentamiento ideológico y tecnológico entre Estados Unidos y la Unión Soviética, marcado con el inicio de la forma de carrera armamentista. Vamos con el siguiente. Si usted no quiere acceder a ese, no le gusta el 1, no le gusta el 2, probemos con el 3, miren cómo se oye. Vamos a ver con el 3 cómo se oye. Porque aquí nos gusta trabajar, no andar presumiendo que somos los mejores. Aquí venimos a trabajar. La guerra espacial durante la Guerra Fría. Acontecimientos representativos. El lanzamiento de Sputnik 1 en 1957. En el acontecimiento emblemático de la guerra espacial durante la Guerra Fría, este satélite artificial puesto en órbita por la Unión Soviética marcó el inicio de la competencia por el prestigio internacional a través de la exploración del espacio, demostrando de manera contundente la capacidad tecnológica del bloque comunista. Muy bueno, punto a favor, va a visitar la Luna. Características principales. Innovación tecnológica. El lanzamiento impulsó una enorme inversión en investigación y desarrollo, evidenciando el potencial para avances en comunicaciones, navegación y aplicaciones militares y civiles. Otra característica encontramos competencia ideológica. La exploración espacial fue utilizada como medio para demostrar que, a pesar de las diferencias políticas y el progreso científico, podía favorecer la imagen de una ideología sobre la otra. Impacto global. Otra característica. La hazaña de Sputnik 1 generó asombro y preocupación a nivel mundial, configurándose como un hito que redefinió la percepción sobre la capacidad de las naciones para alcanzar logros y extraordinarios en ciencia y tecnología. SEBA. Ubicación según la etapa de la Guerra Fría. El lanzamiento de Sputnik 1 se sitúa en la etapa de distensiones, 1953-1962. Durante este periodo, a pesar de las fuerzas diplomáticas por mitigar las tensiones de la
Las superpotencias se vieron impulsadas a competir en diversas áreas, incluida la exploración espacial. La guerra espacial se convirtió en un campo de batalla ideológico y tecnológico, que sin dejar de lado la intención del diálogo y evidenció la rivalidad persistente entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Vamos, bueno, si no me gustó el 3, vamos con el 4. Pero vamos a ver si le gusta el 4. Vamos a ver. Bajamos aquí para verlo. Digamos, no le gustó el número. Quiere hacer el número 4. ¿Qué nos dice el 4? El desarrollo tecnológico durante la Guerra Fría en relación con la inversión informática y electrodomésticos. Acontecimientos repentinos de desarrollo tecnológico de la Guerra Fría. La inversión del transistor 1947. Este logro desarrollado en los laboratorios Bell en Estados Unidos sentó las bases del avance digital. El transistor revolucionó la informática y permitió el diseño de apartados electrodomésticos más pequeños, eficientes y asequibles, lo que posteriormente impulsó la fabricación de electrodomésticos. Vamos a ver, características principales: innovación y minorización. La invención del transistor, que permitió el diseño de circuitos integrados y computadoras más potentes y compactos, marcados en un antes y un después de la evolución de la informática. Vamos con otra característica: aplicaciones aplicaciones duales, además de fortalecer el sector militar y científico, por ejemplo, mediante el desarrollo de computadoras para el análisis de los datos y defensa. Facilitó la producción de esas masas de electrodomésticos más eficientes y asequibles, mejorando la calidad de vida en el ámbito civil. Ya hay bastante plancha, que hay lavadora, que no hay, el televisor a colores. Vamos con la última característica: impulso a la competitividad tecnológica. Esta inversión masiva en la investigación se reflejó en una carrera por dominar la tecnología, aspecto clave de la rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Ubicación según las etapas de la Guerra Fría. Etapa de contención se ubica esto: 1945-1953. La invención del transistor se sitúa en este periodo inicial, en el cual se establecieron las bases de competencia tecnológica. Durante la etapa de contención se inició la invención y avances científicos, tecnológicos, que más adelante se traducirían en grandes innovaciones, tanto en la informática como en el electrodoméstico. La señora hoy se sienta a ver la novela y la lavadora está dando el chucu, 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 chucu. A lo que tenían que inventar hoy es una planchadora. Sí, bueno, es que aburrido planchar. Creo que es más divertido lavar ropa que estar planchando. No me gusta. Yo odio planchar ropa. Pero lavar archivos, lavar ropa. Queda bien olorosa, perfume, a lavanda. Oh. Vamos, pero no le gustó el 3 ni 4. Quiere hacer el 5, vamos a ver. ¿Qué nos dice el 5? El impacto cultural social durante la Guerra Fría. Vamos a ver qué nos dice aquí. Dice: acontecimiento representativo. El marxismo en Estados Unidos. La campaña de persecución política liderada por el senador Joseph McCarthy, en la que muchas personas fueron acusadas infundadamente de tener vínculos con el comunismo, es un ejemplo emblemático del impacto negativo en la vida social y cultural. Características principales: persecución y censura. Se generó un clima de paranoia y de desconfianza, en el que las acusaciones sin prueba llevaron a la pérdida de empleo y estimación social, miedo y represalia. El temor a la filtración comunista promovió la autocensura y limitó la libre expresión afectada y la cultura, el periodo y la vida intelectual. El impacto a largo plazo. La campaña dejó heridas profundas en la sociedad, marcando la identidad nacional y definió la persecución del compromiso político y social durante la década. Ubicación según las etapas de la Guerra Fría. Etapa de contención, 1945-1953. El marxismo se desarrolló en el contexto inicial de la Guerra Fría, cuando la rivalidad ideológica entre Estados Unidos y el comunismo generó intensa sospecha y hostilidad en la sociedad estadounidense. Se ve que quería ganar terreno el comunismo, pero no pudo.
sea, aquí esto nos deja como una reflexión, ¿va? Si no ponemos a Dios de nuestro lado, nada triunfa. Eso podemos dejar como una moraleja. Confíen, ¿cómo es que dice en un salmo? Confía en Dios y Él hará, dice. El comunismo cuando estaba agarrado de la mano de Dios y el capitalismo sí va. Por eso ahí tenemos el capitalismo triunfando, ¿va? Y el comunismo cada día ya se oye menos, ¿va? Y en Cuba dijeron que no era comunista, dijeron que era socialista. Así que todo lo que no está del lado de Dios no triunfa. Sí, hay muchas razones también porque el comunismo también cae, ¿verdad? Si no permite el cristianismo, pero sí dicen que permite la santería. Entonces sí, ¿por qué permite una cosa y no permite la otra? Si vamos a permitir una cosa, hay que permitirla a todos, para una libertad de culto. Vamos con lo siguiente. El rol de la propaganda en la Guerra Fría. La propaganda fue una de las principales formas de difusión de ideas durante la Guerra Fría. Documento 4. Por diferentes medios. La prensa, el arte y el cine. La caricatura política. Panfletos, entre otros. Se difundieron ideas y mensajes cuyo fin era influir en la opinión de la población acerca de las bondades de un sistema político económico, los peligros del sistema contrario, entre otros. Entre otros. Los gobiernos no fueron los únicos responsables de difundir estos mensajes. Las iglesias, las productoras del cine y otros sectores estuvieron involucrados en la difusión de ideas por medio del mensaje sencillo, pero de impacto para la mayoría de las personas. Vamos a ver la Guerra Fría a través de la propaganda. Muy bueno. Dice, el paradigma central de la Guerra Fría fue una batalla de raíces, no una batalla militar, económica o política. Y sobre todo el marco de una cruda batalla ideológica entre dos modelos políticos, sociales y económicos, micrototales, antagonistas. El mundo intelectual se dividió en el mismo plano que la división política. Vamos a ver las propagandas. Propaganda soviética. Bueno, no las vamos a leer, las vamos a leer después. Tenemos las propagandas soviéticas, solo las vamos a identificar. Si gusta, le pueden poner, a este pongan el número 1, para que no cueste después identificar. Esta es la 1, esta es la 2, digamos. Aunque yo lo voy a esta propaganda, yo la voy a nombrar como el camarada Lenin limpia la tierra de la basura. Y este le vamos a poner el nombre, el poste de Losing Stanley, dominio público. Lo vamos a leer después, ¿no? Cuando estemos en una actividad. Y tenemos a este, le vamos a poner, ¿qué le vamos a poner a este? A este le vamos a poner por nombre Is this tomorrow? Este es el mañana. Y a este último le vamos a poner como nombre no o uno bacteria, o no uno bacteria le vamos a poner. ¿Va? Después lo vamos a leer. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Vamos a hacer una actividad. Nos dice. Recuerden que aquí venimos a trabajar. ¿Va? Pero ustedes van a seleccionar el que ustedes gusten. No es que usted lo va a hacer todo tampoco. ¿Va? Por ahí alguien me había puesto. Es que usted solo copia. Dios santo. Hasta todas, ¿por qué escribía? Otro me estaba reclamando que por qué subo tantos videos. Y otro se estaba dando el color de copiármelos y pasarlos a su canal. Y yo creo que la persona que me está reclamando, si YouTube me dijo, si no, con el tiempo ya se van a apoderar de tus videos y van a decir que ellos son los derechos de autor. Así que mi modo, tuve que mandar mi apelación de que los videos fueron hechos por mí, tanto el video, aunque el libro ya sabemos que no es de mi propiedad, es del Ministerio de Educación, ¿va? Eso estamos conscientes. Pero el derecho de autor mío va sobre el video y la forma que se transmite y las ideas que se transmiten y todo lo que de respuestas. Eso sí es mío, el libro sí no es mío. Va, dice, seleccione una imagen que representa la propaganda de uno de los estados de los dos bloques enfrentados en la Guerra Fría. Vamos a seleccionar una propaganda. Escriban un resumen sobre la intención y el impacto que pudo tener el póster de la población. Agarramos una propaganda y vamos a ver el impacto que tuvo esa propaganda. A cada uno le vamos a hacer un resumen. Eso sí va a ser individual. Pero oiga lo que dice después. Comparen su hallazgo con uno de su pareja que haya seleccionado un póster del bloque contrario al de su elección. Escriban dos conclusiones. Va. ¿Usted qué va a hacer? Va a agarrar una propaganda, puede agarrar esta, puede agarrar esta, puede agarrar
Vamos a ver, espere, ¿dónde nos hemos metido aquí? No es aquí. Aquí está. Puede agarrar esta propaganda o esta. Pero les dije que la pusiéramos como 1, 2, 3 o 4. Puede agarrar de la 1 a la 4 cualquiera. A esa acá usted individual le va a hacer un resumen. Pues, como dice aquí, dice que ¿cómo dice aquí? Escriban un resumen que hable sobre cada una de las propagandas. Luego se va a unir con otro compañero que no haya hecho la misma propaganda. Digamos que alguien agarró la propaganda 1 y usted busque uno que agarró la propaganda 2 o alguien que agarró la propaganda 1 y con la 4. Pero como aquí trabajamos, le vamos a hacer, primero vamos a describir el resumen que le hicimos a cada propaganda. Como dijimos, esta propaganda, le damos la propaganda soviética, a la número 1. Como ejemplo de la propaganda soviética se presenta el siguiente póster, en que se observa la figura de Lenin, el principal líder de la Revolución Rusa, barriendo, barriendo, barriendo del mundo, dice, con una escoba roja a reyes, capitalistas y líderes de la Iglesia Ortodoxa. Ya saben que la Iglesia Ortodoxa es la otra parte en la que se vio la Iglesia Católica allá por 1950, según estaba buscando información. Tanto la Iglesia Católica Romana como la Ortodoxa, supuestamente son dos iglesias romanas a las cuales el Papa Juan Pablo II, antes de fallecer, intentó unirlas ya en el 2003, que se reunió el Papa Juan Pablo II con esta iglesia. Pero en sí las dos son hermanas porque vienen de una sola. Y hubo una gran división, y hubo unos pleitos que hasta hoy en día todavía siguen esos pleitos. ¿De quién provenía el Espíritu Santo? Según dicen que eso fue la gran división, ¿verdad? En la imagen se pueden interpretar las proyecciones globales de la revolución con la implementación del comunismo. Se eliminaron los males que depende la perspectiva de la Unión Soviética, simbolizaban el capitalismo y la religión. Le vamos a hacer un resumen a eso. El póster soviético de Víctor Lenin de 1920 tiene como intención destacar la ideología comunista, representando a Lenin como un líder fuerte que limpia el mundo, ¡ay, qué bárbaro!, de figuras que simbolizan el capitalismo, la monarquía y la religión, a través de un mensaje visual poderoso. El cartel buscaba movilizar a las masas hacia el apoyo de la revolución y reforzar la imagen de Lenin como el guía necesario para erradicar los males percibidos por la Unión Soviética. El impacto en la población objetivo pudo ser significativo, fomentando el leal régimen y rechazo a las figuras opuestas a la revolución comunista. Bueno, vamos a leer la propaganda 2. Esta que dijimos que se llama póster de Laughing Stalin, dominio público. Otro tipo de propaganda buscaba enaltecer la figura de los líderes. En este caso, se observa a Lenin al centro del póster. Una estatua de Lenin a la izquierda y en extremo derecho. La representación de personas con diferentes profesiones durante un fondo industrial. En esta imagen se hace énfasis en el líder del pasado, en el presente y en la vista hacia el futuro a través del pueblo. Asimismo, se enfatiza en el desarrollo económico e industrial. La propaganda soviética también tuvo otras connotaciones. Muchas veces representaba los logros, los ideales colectivos y el sentimiento de anticapitalista. El resumen que le vamos a hacer al póster 2. El póster soviético de 1938 fue diseñado para glorificar a los líderes comunistas, destacando a Stalin como el líder actual, junto con Lenin como la figura histórica que inspiró el movimiento al combinar estas imágenes con trabajadores de diversas profesiones y un fondo industrial. El póster buscaba transmitir un mensaje de unidad, progreso económico y confianza en el liderazgo comunista. Su impacto en la población probablemente fortaleció el sentido de colectivismo y orgullo nacional, reafirmando la fe en el régimen como un motor de desarrollo social y económico. Vamos con la primera conclusión. Digamos que usted se encontró con alguien que tenía, usted hizo el número 1 y usted se buscó con alguien que tenía el póster 2. Le vamos a sacar dos conclusiones a estos dos. Comenzando. 1. Representación simbólica del cambio revolucionario. Es la primera conclusión que les sacamos. Ambos pósteres utilizan figuras claves para consolidar la imagen del líder ideal en el contexto comunista. El póster de Víctor Lenin de 1920 representaba a Lenin como el agente que abarre con el antiguo orden monárquico, capitalista y religioso.
simbolizando la ruptura en las instrucciones tradicionales. Por otro lado, el póster de Mr. Zoe de 1938 se trataba a Stanley y la Unión de Trabajadores, enfatizando la consolidación de un nuevo modelo de progreso y cohesión social en el marco del régimen comunista. Número 2, segunda conclusión que vamos a sacar de esos dos pósteres. Uso estratégico de la propaganda para movilizar al público. Los dos carteles fueron diseñados para influir en la opinión pública a través de imágenes potentes y mensajes visuales. Claro, mientras que el primer póster incita a rechazar el viejo sistema y legitimar la revolución, el segundo enfatizaba en la segunda y el desarrollo industrial y económico, fortaleciendo la narrativa de que la construcción de un Estado socialista requiere del esfuerzo colectivo y del liderazgo firme de sus dirigentes. ¿Va? Ahí tenemos la primera, dos conclusiones del tema, digamos, del póster 1 y del póster 2. Va, tenemos. Vamos con el siguiente. Digamos que vamos a hablar sobre la propaganda 3 y la 4. Acuérdense que así las enumeramos. ¿Va? Y le vamos a sacar de un solo la conclusión. ¿Va? Vale, vámonos. Propaganda estadounidense. Esta es la portada de un libro de tiras cómicas distribuido por una iglesia durante la Guerra Fría. En ella destaca la bandera estadounidense rodeada de fuegos. También se incorporan soldados sometidos a otras personas. Este tipo de propaganda resaltaba lo que podía pasar si el comunismo llegara a los Estados Unidos. Con cualquiera le iba a tener miedo el apocalipsis, el Armagedón. Su objetivo principal era infundir miedo sobre el comunismo y mostrar mediante la representación de una escena caótica cómo impactaría de manera negativa en la población de Estados Unidos. Pero que lamentablemente que sí tenía razón, ¿va? El comunismo no mucho les está yendo bien, ¿va? Por eso mucha gente huye de Cuba, ¿va? En resumen, el póster Is This Tomorrow tiene como intención principal alertar y generar miedo entre los estadounidenses sobre el comunismo, representado como una fuerza destructiva que amenaza la estabilidad, libertad y valor de la sociedad estadounidense a través de imágenes alarmantes como bandera de Estados Unidos envueltas en llamas y figuras violentas. Buscaba movilizar a la población para rechazar la ideología comunista y apoyar medidas gubernamentales anticomunistas. Vamos con el impacto en la población objetivo pudo haber sido significativo, intensificado el sentimiento de urgencia y paranoia hacia el comunismo, además de fomentar un apoyo más sólido a las políticas de contención y alianzas estratégicas durante la Guerra Fría. Vamos con el número 4. Leamos. La propaganda estadounidense también tuvo muchos matices. En el caso de la caricatura política que presentaba, decía, se coloca en la figura de Stalin bajo un microscopio con la leyenda Naciones Unidas examinando la causa del conflicto. La caricatura denota la cautela con la que se podía tratar a los Stalin, representantes de la Unión Soviética, por lo que se coloca en el microscopio, a la vez que se catalogaba como bacterias, que puede significar el carácter expansivo del comunismo y la causa de la Guerra Fría. Vamos a sacarle el resumen. El póster titulado No One Bacteria y creado en 1952 utiliza la imagen de Joseph Stalin representando como una bacteria bajo el microscopio de las Naciones Unidas para simbolizar la amenaza insidiosa del comunismo. La intención principal era alertar a las poblaciones estadounidenses transmitiendo la idea de que el comunismo y su principal expansión Stalin era una enfermedad que debía ser identificada, analizada y contenida. Al hacerlo, el póster buscaba generar desconfianza y miedo hacia la influencia soviética, justificando la necesidad de políticas de contención y fortalecimiento de la vigilancia internacional, elemento clave durante la Guerra Fría. El impacto en la población objetivo fue notable. Por un lado, alimentó la percepción de una amenaza inminente y por otro lado, reforzó el apoyo a medida anticomunista, consolidando la narrativa de que el comunismo era un peligro que se propagaba como una infección. Bueno, o sea que prácticamente con una bacteria comparaban al comunismo, ¿va? Que lamentablemente sí tiene mucha razón. Le damos like. Va. Digamos que usted va a hablar de otro. Vamos a hablar de otras conclusiones. Manipulación emocional a través del miedo. Vamos a hablar de la propaganda de Is This Tomorrow y la otra que sería, ¿cuál sería la otra?
Vamos, de la propaganda Is This Tomorrow y de NU Bacteria. O sea que vamos a hablar, sí, estamos hablando de lo que es de la número 3 y la número 4. Vamos a las conclusiones que le vamos a sacar. Manipulación emocional a través del miedo. Ambos pósteres se utilizan imágenes impactantes para representar al comunismo como una amenaza eminente y destructiva, mientras It Is Tomorrow muestra escenas caóticas y alarmantes. La caricatura NO Bacterias ilustra a Stalin como una amenaza microscópica que se infiltra y destruye desde adentro. Esta estrategia visual buscaba provocar el temor y la desconfianza, movilizando la población para rechazar la ideología del comunista. Acuérdense que sí, como estas ideologías no quieren el cristianismo, imagina una persona sin Dios no tiene muchos valores, ¿va? No tiene mucha moral. ¿Va? Y si no tenemos a Dios, como dice una alabanza, no somos nada. No, número 2, justificación de medidas anticomunistas. Al presentar el comunismo como una enfermedad o fuerza incontrolable, la propaganda pretende no solo generar pánico, sino también legitimar la política de contención y vigilancia. Estas imágenes refuerzan la narrativa de que era necesario actuar de manera enérgica tanto en lo doméstico como en lo internacional, para proteger los valores y la seguridad nacional, respaldando así decisiones gubernamentales anticomunistas durante la Guerra Fría. Vamos a hoy si usted agarra los pósteres, el que se llama N1 Bacteria y el camarada Lenin limpia la tierra de la basura. Sí, creo que va a ser sería la 1 y la 4. Dos conclusiones generales, dice. Ampliar un poquito, así lo podemos leer más. Dos conclusiones generales que abarcan los mensajes del camarada Lenin limpia la tierra de la basura y el NO1 bacteria. Una conclusión de los dos. Uso de imágenes potentes para polarizar la percepción del enemigo. Ambos carteles empleaban metáforas visuales impactantes para definir de manera extrema a sus enemigos o para sostener visiones opuestas. En el camarada Lenin limpia la tierra de la basura, Lenin es retratado como un agente purificador que limpia lo considerado residuo o decadente de la sociedad, consolidando una imagen de esperanza y renovación revolucionaria. En contraste, NO1 bacterias utiliza la metáfora de una bacteria para sugerir que el comunismo se infiltra y se extiende de forma insidiosa, generando un clima de alarma y de temor. La fuerza de ambas imágenes radica en su capacidad para polarizar la opinión pública, definiendo de manera tajante a quienes son los héroes y quienes deben ser combatidos. 2. Legitimación de medidas políticas a través de símbolos. Cada uno de estos diseños no solo busca generar una fuente de respuesta emocional, sino que también fundamenta la adopción de medidas radicales. Mientras el camarada Lenin limpia la tierra de la basura, convocaba al pueblo en apoyo de la revolución y la transformación social, representando el cambio como una limpieza necesaria para el progreso. Y NO1 bacterias justifica la urgencia de implementar medidas de contención y defensa que se orienten a erradicar lo que se percibe como una amenaza infecciosa. Así ambos carteles traducen sus visiones ideológicas en un mandato político. Por un lado, la consolidación del poder revolucionario y por el otro, la defensa activa del orden nacional contra del peligro inminente. Vamos si le toca hablar de esos carteles. Pero ¿qué tal si le toca hablar de los otros carteles? Vamos con este cartel, el que habla de postes de Losing Stanley y Is This Tomorrow, America Under Communism. Uso de símbolos visuales. Para la polarización ideológica, ambos carteles hacen uso de las imágenes cargadas de simbolismo para consolidar visiones opuestas. El cartel de Missouri asalta a Joseph Stalin como el líder heroico que encarna el ideal comunista y el progreso revolucionario, proyectándolo como el pilar de una sociedad justa y unificadora. Por su parte, Is This Tomorrow, America Under Communism, advierte sobre un futuro en el que el comunismo llevaría al caos y a la pérdida de las libertades democráticas, intentando infundir un sentimiento de urgencia y temor. Si así ambos mensajes trabajan para polarizar la población, fomentando la identificación con un proyecto político definido.
Vamos a la segunda conclusión entre esos dos propagandas. La legitimización de medidas políticas drásticas. Estos carteles no solo buscan provocar emociones intensas, sino que también justifican la adopción de políticas radicales. El póster soviético respalda la centralización y movilidad del pueblo bajo el liderazgo de Stalin, fortaleciendo la narrativa de que el progreso requiere una acción decidida en favor de la revolución. El contraste, el cartel estadounidense prepara el terreno para medidas de defensa y contención, argumentando que solo mediante una respuesta firme se podrán preservar los valores de libertad y el orden. En conjunto, ambos diseños actúan como herramientas para orientar la opinión pública hacia la sección de intervenciones políticas en pro de sus respectivos modelos ideológicos. Pero vamos a ver que usted tocó, digamos, dos conclusiones generales que integran los mensajes del camarada Lenin: limpia la tierra de la basura y this tomorrow. Digamos que quiere hablar de eso. Se topa usted con alguien que hable con uno de esos. De esos carteles. Número uno, primera conclusión. La creación de las narrativas polarizadoras. Ambos carteles utilizan imágenes y metáforas impactantes para construir una visión dividida de la realidad. Por un lado, el camarada Lenin limpia la tierra de basura representa a Lenin como el agente purificador encargado de erradicar la corrupción y el atraso, simbolizando la regeneración social a través de la revolución por el otro. Bueno, este es otro efecto que tiene el capitalismo. Mucha gente está saliendo corrupta. Miren de Salvador cuánta gente ha salido corriendo y supuestamente los que respetaban la paz. Uno dicen que se fue para París, otro está escondido en Honduras, otro se fue para Cuba, otros dicen que se fue para Colombia, dicen que se fue para México. Imagínense, esos son los problemas, el único problema que tiene el capitalismo. Si tiene tus contras y a favores. Sigamos leyendo. Por otro lado, dice, el Tomorrow advierte sobre un inminente futuro dominado por el comunismo, proyectando una imagen apocalíptica que genera temor y alarma. En conjunto, ambos mensajes trabajan para polarizar la sociedad, definiendo quién es el salvador frente a quién es la amenaza. Prácticamente. Sí, las dos potencias sí tienen ese pequeño problema. Tanto el capitalismo como el comunismo tienen sus defectos. Sí, me recuerdo que dicen que el capitalismo ahí ampara a los ladrones, a los pobres, a las prostitutas. Ese es el único problema. Se tendría que ver una forma de sacarlas adelante a estas personas y no vendiendo su cuerpo. Ese es el único problema que tiene el capitalismo, que él las ampara. Vamos con la legitimación de acciones políticas radicales. Las dos piezas propagandísticas no solo buscan conmover emocionalmente, sino también justificar las intervenciones políticas decisivas. La glorificación de Lenin en el camarada Lenin limpia la tierra de la basura respalda la idea de que la transformación social requiere de una limpieza radical de lo antiguo y opresor. Paralelamente, la inquietante visión de This Tomorrow fomenta el rechazo y la fomentación activa ante lo que se percibe como la expansión destructiva del comunismo. Así, ambos diseños se utilizan para consolidar apoyo y validar medidas políticas drásticas y orientadas a defender un proyecto ideológico específico. Veamos que usted quiere hablar le toca hablar con... se le tocan las siguientes, ¿cómo se llama? Propaganda. Dos conclusiones generales que integran los mensajes y estrategias de los postes soviéticos: Misael MEM 1932, del poste de Iosif Stalin, y no uno bacteria. Vamos a ver que él toque hablar sobre esa propaganda. Número uno, consolidación de la narrativa polarizada. Mediante imágenes simbólicas, ambos carteles utilizan potentes metáforas visuales para influir en la percepción del comunismo, mientras que el diseño de Misael exalta a Iosif Stalin como el líder fuerte y redentor que encarna el ideal revolucionario. NU Bacteria recurre a la imagen de una bacteria para sugerir que el comunismo actúa como una amenaza insidiosa, que es como un pleito, que se propaga silenciosamente. Esta dualidad crea una narrativa polarizante en la que una ideología se presenta como salvadora y otra como peligro latente, contribuyendo a definir de forma tangente quiénes son considerados salvadores y quiénes son una amenaza. O sea, que al que están llamando, en un lado llaman salvador, el otro dice, esta es una bacteria que ataca al mundo. Bueno, ya nos hicieron reír.
Vamos a otra conclusión que podemos sacar ahí. Legitimización de las acciones políticas a través de la movilización emocional. La combinación de ambos mensajes no solo busca generar respuestas emocionales intensas, sino también justificar decisiones políticas drásticas. La exaltación de Stalin en el póster soviético refuerza la idea de que el progreso social y la revolución requiere un liderazgo fuerte y una acción decisiva. Por otro lado, la representación del comunismo como un agente patógeno en el número uno. Bacteria moviliza el rechazo y el temor, impulsando la adopción de medidas de contención y defensa. En conjunto, estos diseños sirven para orientar la opinión pública, respaldar estrategias tanto de afirmación de revolucionario como prevenciones contra la que se percibe como una amenaza corrosiva. Vamos a ver. Pero si a usted le toca hablar de... Vamos a ver qué dice. Va. Ponemos pausa un segundito. Ya continuamos. O si continuamos. Vamos con la consolidación. ¿Qué tenemos aquí? Nos dice. Actividad 5. Organicen una mesa redonda para presentar algunas temáticas referentes a la Guerra Fría y discutirlas. Para prepararla, completen individualmente un esquema como el siguiente. Preparemos un esquema sobre el siguiente y nos va a quedar así. A partir de los argumentos expuestos de la mesa redonda y redacten una conclusión por cada temática abordada. Vamos a sacar una conclusión de cada uno. Vamos a ver qué tenemos aquí. Tenemos como subtítulo aquí del tema, temáticas referentes a la Guerra Fría. Vamos con el primero. Tenemos el rol de la propaganda durante la Guerra Fría. La propaganda se erigió como una herramienta central para moldear opiniones y comportamientos tanto a nivel estatal como mediático. Se utilizó la reforma reforzarse visiones ideológicas polarizadas a la población y justificar medidas políticas militares. De esta manera contribuyó a afianzar el enfrentamiento entre los bloques y mantener el clima de tensión permanente en la sociedad. Otra temática, el contexto que desarrolló la Guerra Fría. El periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial marcó por la reconstrucción global, el surgimiento de dos superpotencias y la transformación del orden internacional. Sienta las bases para la Guerra Fría, la rivalidad económica, política e ideológica derivada de este nuevo contexto global. Creó un ambiente propicio para el enfrentamiento indirecto y la división del mundo en esferas de influencia. Vamos con otra temática referente a la Guerra Mundial. El rol de la diplomacia para evitar una confrontación directa entre las potencias. A pesar de la intención de la rivalidad, los canales diplomáticos y los acuerdos de tregua jugaron un papel esencial en la prevención de un conflicto armado directo entre Estados Unidos y la Unión Soviética. La diplomacia, a través de las negociaciones plantados y el mecanismo de control de argumentos, permitió canalizar la confrontación ideológica en términos menos explosivos, preservando un equilibrio tenso que evitó una escala hacia una guerra nuclear. Vamos a otra temática acá. Vamos a pasar por esto y vamos según el orden que tiene el círculo que nos presentaron. Las implicaciones de las tensiones entre las potencias para las poblaciones, el clima de constante tensión y amenaza de conflicto directo tuvieron un impacto significativo en la vida cotidiana de la ciudadanía, además del miedo a un enfrentamiento nuclear. Estas tensiones se reflejaron en cambios culturales y sociales, contribuyeron a la normalización de una cultura del miedo que permeó desde las decisiones políticas hasta la percepción individual de la seguridad y futuro. Recuerden que esto lo vamos a hacer de forma individual. Las causas de la Guerra Fría. Las causas que dieron origen a la Guerra Fría fueron múltiples y complejas. Entre ellas destacaron las profundas diferencias ideológicas entre el capitalismo y el comunismo, las ambiciones expansionistas de ambos bloques y desconfianza mutua heredada del conflicto bélico anterior. Estos elementos combinados dieron lugar a una competencia prolongada, a una rivalidad que se extendió durante varias décadas. Estas conclusiones reflejan a la complejidad de la Guerra Fría y la importancia de comprender cómo cada una de estas temáticas
interrelacionada, influyó tanto en el político internacional como en la vida de las políticas. Bueno, así podemos dejar las conclusiones por cada una de las temáticas que nos aportaron aquí. Dice, a partir del argumento he puesto en la mesa redonda, redacten una conclusión por cada temática abordada. Ahí le dejamos las conclusiones, que serían estas. Ahora vamos con lo siguiente. Vamos con la actividad 6. Elijan uno de los siguientes temas. Bueno, siempre que queremos trabajar, vamos a desarrollar cada uno de los 3. Películas y series sobre la Guerra Fría, desarrollo de la tecnología espacial, relaciones diplomáticas actuales entre Estados Unidos y Rusia. Investigue el tema seleccionado. Como dije, vamos a desarrollar y usted elija el que más le guste. Prepare un informe o una presentación digital que incluya principales hallazgos. Vamos a hacer un informe nosotros, no vamos a hacer una presentación. Prepare un informe, principales hallazgos y un ejemplo específico. Preparamos, son 3 temáticas, las vamos a desarrollar y las tenemos. Es lo que me ha parecido bien rápido anteriormente. Tuvimos que darle otro orden. Leamos lo que dice. Películas o series sobre la Guerra Fría. Principales hallazgos. Reflejo del clima de tensión e intriga. Las producciones audiovisuales ambientadas en la Guerra Fría han servido para plasmar atmósferas de desconfianza, espionaje y confrontación ideológica que definió el periodo. Diversidad, otro hallazgo. Diversidad narrativa y crítica. Tanto en las películas como en series se han abordado distintas aristas de este conflicto. Desde el espionaje hasta el impacto social en familias divididas y sociedades polarizadas, lo que permitió a la audiencia comprender la complejidad de la época. Ejemplos específicos. The Manchurian Candidate, de 1962, una película que explora el miedo al lavado del cerebro y la infiltración comunista en el entrenado de política social. The Americans, serie televisiva que sigue la vida de 2 espías soviéticos encubiertos en Estados Unidos, mostrando los dilemas morales y personales derivados de la doble vida durante este conflicto. Conclusión que le vamos a sacar a eso. Las películas y series de la Guerra Fría no solo entretienen, sino que también educan y mantienen viva la memoria histórica a través de narrativas cargadas de símbolos, de simbolismo y tensión. Estos productos culturales permiten a las nuevas generaciones comprender la dinámica de una época caracterizada por el enfrentamiento ideológico y la intriga internacional. Desarrollo de la tecnología espacial. Otra temática que podemos abordar si usted gusta. Ahí puede tomar aquella o puede tomar esta. Principales hallazgos. Impulso de la guerra espacial. El enfrentamiento ideológico entre Estados Unidos y la Unión Soviética impulsó la carrera por dominar el espacio, lo que derivó innovaciones científicas y tecnológicas sin precedentes. El legado tecnológico vigente. Los avances en tecnología espacial han trascendido su origen militar y competencia, impactando la vida cotidiana a través de aplicaciones de telecomunicación, navegación, GPS, monitoreo ambiental, entre otros campos. Ejemplos específicos. Sputnik 1, 1957. El primer satélite artificial puesto en órbita por la Unión Soviética que marcó el inicio de la exploración espacial. Programa Apolo. Las misiones estadounidenses que culminaron en la llegada del hombre a la luna con el señor Yuri Gagarin, creo que se llama, el primer hombre que llegó a la luna, en 1969, considerado el liderazgo tecnológico de Estados Unidos en esa área. ¿Qué dice aquí? Vamos a ver qué me dice, qué nombre más extraño dice. ¿Qué dice aquí? Vamos a ver, no quiere salir. ¿Por qué no quiere salir? Cuber. Día nos quedamos con Cuber. CubeSat. La evolución de la tecnología espacial se evidencia hoy en la proliferación de satélites miniaturas aplicados en diversas áreas científicas y comerciales. Conclusión. La carrera espacial impulsada por la rivalidad de la Guerra Fría no solo representó un desafío para alcanzar metas tecnológicas y científicas, sino que también legó innovación que hoy son fundamentales para la vida moderna. Estos avances evidencian cómo la competencia geopolítica puede traducirse en beneficios duraderos para las sociedades en general. En temática, el legado cultural, los avances tecnológicos y la dinámica diplomática provienen de un abismo
de un abismo, provienen de un mismo contexto histórico. Cada uno ha evolucionado y dejado huellas significativas en distintos ámbitos de la sociedad actual. Ya parecemos el Chavo del Ocho. Que es Simona, que no como que quería decir otra cosa. Vamos con la última temática. Relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Rusia. En, actual, ¿verdad? Relaciones diplomáticas actuales entre Estados Unidos y Rusia, como si se suegra en ruso, estorbo. No, si la señora es un amor, ¿va? Siempre y cuando no trate mal al niño o a la niña, ¿va? Así, si no van a conocer la furia de una suegra. Porque acuerde que la suegra defiende a su hijo o a su hija. Así que hay que ser buena gente con la suegra. Principales hallazgos. Persistencia de la tensión histórica, la relación entre Estados Unidos y Rusia continúa estando marcada por una rivalidad que nació en la Guerra Fría, reflejando en disputas políticas, conflictos regionales y desafíos en la ciberseguridad. Intentos de diálogo y cooperación. A pesar de las diferencias en los últimos años, se han presentado diversos esfuerzos diplomáticos para gestionar y mitigar tensiones a través de reuniones bilaterales y cumbres internacionales que buscan establecer canales de comunicación, acuerdos en estos temas de seguridad global. Ejemplos específicos: encuentros diplomáticos en foros internacionales, reuniones, organismos como el G20 y el Consejo de Seguridad de la ONU, donde representantes de ambas naciones plantean la necesidad de mantener el diálogo para evitar conflictos mayores. Negociaciones en materia de control de armamento, ciberseguridad, iniciativas recientes que buscan establecer acuerdos que regulen competencias en áreas sensibles, demostrándolo la importancia de la diplomacia para gestionar la rivalidad heredada del pasado. En conclusión, aun cuando la relación entre Estados Unidos y Rusia retoman esos ecos de la Guerra Fría, existen claros indicios de esfuerzos por moderar la rivalidad a través del diálogo y la cooperación y en temas estratégicos. En este enfoque resulta fundamental para preservar la estabilidad global, aunque el camino hacia un entendimiento mutuo mantiene complejo y requiere de constante compromiso diplomático. Compromiso diplomático. Bueno, y ahí tenemos lo que fueron. Puede agarrar cualquiera de las temáticas, lo vamos a dar. Si usted quiere tomar esta temática, película, serie sobre la Guerra Fría, lo vamos a ampliar por si lo quiere retomar. O que quiere tomar el tema de desarrollo de la tecnología espacial, ahí lo tenemos. Lo dejamos por si quiere hacer captura de pantalla. Démoslo aquí por si quiere hacer captura de pantalla. Ahí solo le da clic derecho, captura de pantalla y lo puede copiar, aunque sea un video. Así como yo hago algunas picardías ahí, y saco contenido de otro. Sí, por lo menos la historia de aquella de la lombriz en la tierra, tuvimos que hacer una pequeña captura ahí, pero poner lo que me conviene, no todo, porque si no me cae derecho de autor. Después me van a hackear mi canal, Sí, que no podemos ocupar contenido de otro, a menos que, ni aunque me dé permiso, yo creo que tampoco, no, YouTube no permite estar poniendo un video de uno y en mi canal solo ir a copiar, tampoco, no se puede eso. Hacemos captura de pantalla ahí, o también podemos hacer captura de pantalla vamos a bajar un poquito porque está un poquito grande. Si quiere hacerle captura de pantalla ahí, a esa temática, puede desarrollar cualquiera de las tres temáticas, no es que va a ser los tres, va a ser cualquier uno de los tres. Bueno, eso ha sido todo, muchas gracias por su atención. Nos vemos hasta la próxima. Muchas bendiciones.